Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí donde cada uno se encuentra en este viernes 12 de enero. Soy el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y Diócesis de Santander. Les hablo como siempre desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, aquí en San Vicente de la Barquera. Me alegra muchísimo estar de nuevo con vosotros, como cada segundo viernes de mes, de modo especial en este inicio de año 2024, para hablar de nuestro Dios, del Emmanuel que acabamos de contemplar en Navidad, de ese Dios con nosotros, que es un Dios cercano, cariñoso, que se presenta en medio de nosotros como un niño que depende en todo de María y de José, porque así es Dios, queridos amigos de Radio María. Dios confía en nosotros, Dios confía en ti, Dios confía en mí, tanto que se abandona en nuestras manos. Eso sí que es confianza y abandono. En definitiva, eso sí que es amor. Cabe preguntarnos si nosotros también nos abandonamos, confiamos, aceptamos esos planes que se nos van presentando en el día a día, como los aceptó José, como los aceptó María, especialmente en esos días de Navidad cuando tuvieron que acudir a Belén. Vamos a iniciar este programa del Dios de cada día de este viernes 12 de enero con una pequeña oración para poner en manos del Señor este año que estamos apenas iniciando, aunque estemos en el día 12, todavía llevamos pocos días. Vamos a hacer una oración que nos ayude a todos a seguir entrando en este año para vivirlo en esa presencia amorosa de Dios. Ha terminado este año y quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias, Señor, por la vida y el amor, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que en ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor, la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido. Perdón por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías, por el trabajo mediocre y mal hecho. Y perdón por vivir sin entusiasmo, con quejas, en medio de mis lamentos egoístas. He iniciado un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo calendario, aún sin estrenar, podemos decir estrenado desde hace muy poco, y te presento, Señor, estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la caridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes el corazón lleno de comprensión y paz. Cierra, Señor, mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces, hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las deje a mi paso. Lléname de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí encuentren en mi vida un poco de ti.
Danos, Señor, un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén. Preciosa oración que nos pone en contexto, como la misma oración dice, ante el calendario 2024, que solo tú, Señor, sabes si viviremos, pero que cada uno de estos días que nos permitas vivir ese presente, como nuestro programa lo dice, el Dios de cada día, que ese presente, ese cada día, lo podamos vivir siempre con Él, por Él y en Él. ¿Qué tal habéis vivido el periodo navideño? Alguien me dijo que en medio de la prueba y del dolor aprendió a descubrir el verdadero sentido de la Navidad. Me dijo que entendió que la Navidad es la fiesta de la imperfección. Recordémoslo siempre, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, no somos perfectos, no existe el mundo perfecto, no existe el matrimonio perfecto, no existe la familia perfecta, no existen los hijos perfectos. Nosotros mismos no somos perfectos, por más que muchas veces queramos aparentarlo. No existe la parroquia y el cura perfecto. Este mundo no es Dios, por más que queramos divinizarlo, por más que vivamos maravillados por su tecnología, por los avances científicos, etc. La cueva de Belén no era perfecta, al contrario. Pero en medio de esa imperfección de la cueva de Belén estaba Dios. Ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús, ahí estaba José, ahí estaba María. Y María y José, con una gran profundidad espiritual y con una gran madurez humana, sabían entender el lenguaje de Dios. Ese lenguaje, queridos amigos, que a nosotros muchas veces nos desconcierta, nos inquieta, nos preocupa, nos altera, nos agobia, porque no sabemos interpretarlo, o también me atrevería a decir porque no sabemos el lenguaje de Dios o no sabemos el idioma de Dios. En este sentido, queridos oyentes de Radio María, os quiero compartir que en el periodo navideño me impactó de modo especial un versículo del Evangelio que resonó en la noche santa de Navidad, en la misa de medianoche, y que siguió resonando en mi corazón toda la Navidad. Y lo quiero compartir con vosotros esta mañana. Ya no estamos en Navidad, es verdad, estamos en tiempo ordinario, pero no quiero dejar pasar la ocasión para compartir con vosotros este versículo del Evangelio que aún el día de hoy, 12 de enero, sigo dando vueltas en el corazón. No es nada del otro mundo, pero me impactó tanto que le sigo dando vueltas en el corazón. El ángel les dice a los pastores, les dice, la señal es esta. Y mirad la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Os vuelvo a leer la señal. La señal es esta. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Esta es la señal, queridos oyentes de Radio María, la señal. Pero, ¿qué imaginación la de Dios? Podríamos decir, pero ¿cómo se le ocurra a Dios con las señales? Cuando el ángel les dice la señal, tú inmediatamente te esperas por señal algo espectacular, algo fuera de lo habitual, algo llamativo, algo rodeado de misterio, con fuegos artificiales, con un castillo que desciende del cielo rodeado por ángeles en medio de trompetas con todo el coro celestial entonando cánticos santus, santus, santus. Y no, la señal es un niño envuelto en pañales. Pero ¿qué señal puede ser un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Si un niño envuelto en pañales es lo del día a día, es algo
muy sencillo, es lo habitual. Y además, en un pesebre, es que nos da pena. Nos da pena. Pobrecillo ese niño, ahí envuelto en pañales, en una cueva. Si estuviera, bueno, por lo menos en una casa, en una cunita. ¿Qué es esta señal en medio de esta terrible sencillez? Pues este versículo ha resonado en mi interior todos estos días hasta el día de hoy. Y es que el lenguaje de Dios, queridos amigos de Radio María, el lenguaje de Dios es distinto al nuestro. Por ello, alguien escribió que Dios tiene problemas para comunicarse con el ser humano. Y es verdad, aunque es un título muy llamativo y lo podríamos llamar también atrevido, pero es verdad, Dios tiene problemas para comunicarse con el ser humano, pero no es por él, es por nosotros que somos terriblemente complicados. Dios se mueve en medio de lo ordinario. Y ojo, que por ordinario se entiende, claro, nosotros la palabra ordinaria la entendemos como algo simple, como algo poco trabajado, algo de poco valor. Por eso decimos, es que esto es muy ordinario. Pero no, por ordinario entendemos lo que viene del orden, es decir, lo que viene del día a día. Pues es ahí donde se mueve nuestro Dios de cada día y donde Él quiere encontrarse con nosotros en nuestro día a día. Él quiere, por tanto, que poco a poco nosotros nos vayamos acostumbrando a su lenguaje, el lenguaje de la cueva de Belén, que es un lenguaje muy sencillo. Encontraréis un niño envuelto en pañales, pero también el lenguaje de Dios en la Eucaristía. En la Eucaristía está Él presente, real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Ahí está Dios, pero en una terrible sencillez. Nos llama la atención. Pasa completamente desapercibido. ¿Cuántas veces nosotros en la Santa Misa, distraídos, pensando en otras cosas, vamos y le recibimos y ni nos damos cuenta que estamos recibiendo a Dios porque ya lo hacemos de modo automático, como si fuéramos autómatas? Pero ahí está Dios. Y Él no cambia su lenguaje. Él no cambia su lenguaje a lo espectacular, a lo llamativo, porque Él quiere que seamos nosotros los que vayamos dando el paso a aprender a comunicarnos con Él con su lenguaje. No olvidemos que Él es Dios, Él se abaja a nosotros, pero para que nosotros lleguemos hasta Él. Y entonces, queridos oyentes de Radio María, su lenguaje se aprende en la humildad, se aprende en la sencillez de la vida, en la sencillez de la vida cotidiana. Se aprende en la pobreza de espíritu. Se aprende en el abandono a los planes de Dios. Se aprende en la aceptación de esos caminos de Dios como se nos vayan presentando en nuestro día a día. Se aprende en la caridad, se aprende en el amor, porque Dios es amor y quien ama ha conocido a Dios. Ese lenguaje de Dios se aprende en la oración, que es ese ambiente propicio para escuchar de modo claro, en medio del silencio, la voz de Dios. Se aprende, cómo no, y de modo muy importante, en los sacramentos donde Él está presente. Y los sacramentos también son ese lenguaje de Dios, pero cargados de una terrible sencillez. No tenemos tiempo ahora, pero si repasáramos cada uno de los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, sacramento del orden, matrimonio, cada uno de estos sacramentos que nos dan la gracia de Dios, son muy sencillos. Son muy sencillos, no hay nada de magia, que a nuestro mundo le gusta lo espectacular, la magia, no. Dios se mueve en medio de la sencillez. Pues
este versículo no quería dejar de compartirlo con vosotros porque le sigo dando vueltas en el corazón y bueno, como hay que compartir y es bueno que compartamos también todas esas luces espirituales y compartamos todo lo bueno, porque si al final le puede ayudar a uno, pues también puede ser de ayuda para los demás. No sé si os habéis fijado, queridos amigos de Radio María, os habéis estado atentos o si hemos estado atentos a la liturgia de la palabra de esta primera semana del tiempo ordinario. La oración colecta de la misa es preciosa y no tiene desperdicio. Dice la oración colecta, antes de las lecturas, dice: te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica. Que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, es decir, cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que le suplicamos a Dios? Para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Es una oración preciosa en la que le pedimos a Dios que ilumine nuestra inteligencia para ver lo que tenemos que hacer, pero no solo nos quedemos en la inteligencia contemplando, ay, cómo me gustaría hacer esto, cómo me gustaría hacer lo otro, cómo me gustaría cambiar en aquel aspecto. Pues eso está muy bien, el verlo, pero no me puedo quedar en verlo, porque entonces mi vida se me puede quedar en buenas intenciones. Tengo que dar el siguiente paso y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo, es decir, la voluntad, que me fortalezca mi voluntad para que acometa lo que la inteligencia me presenta. En la liturgia, pues, de la palabra de esta primera semana, acompañada por esta oración preciosa, esta oración colecta, que os invito, por cierto, a que estemos atentos en cada Eucaristía, porque creo que cuando el sacerdote dice oremos y nos dice la oración, muchas veces estamos muy despistados. Estamos muy despistados y como que esa oración no es para nosotros, como que es, bueno, para el sacerdote que la está diciendo, no. Pero es que por algo el sacerdote dice oremos. Es decir, oremos todos. Oremos, el sacerdote en primera persona, pero oremos todos. Distinto sería que el sacerdote dijera, bueno, voy a orar, voy a elevar esta oración a Dios. No, oremos. Entonces, yo, como pueblo de Dios, me uno al sacerdote que está haciendo esa oración. Pues la liturgia de la palabra nos ha presentado esta semana la vocación de los primeros discípulos, los apóstoles. También nos presentaba un día en la vida de Jesús, en la vida pública de Jesús, en la actividad apostólica del Señor. Nos presentaba que sí, una actividad frenética, pero en la que sabe compaginar oración y acción. No es un frenesí de actividad, porque Jesús nos enseña ese equilibrio tan importante en la vida. También hay que aprender a parar, hay que aprender a buscar esos momentos de silencio, de oración, de adoración, de escucha atenta de la palabra de Dios. No olvidemos lo que nos dice Jesús: tú cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensa. ¿Y cómo nos recompensa el Señor? Nos recompensa con la paz, con el discernimiento para saber cuál es esa mejor decisión aquí y ahora y de cara a la eternidad, con el perdón, también con la paciencia, con el amor, en fin, cantidad de frutos que nos da esos pequeños momentos con Dios, porque Él nos ilumina. Hoy el Evangelio de la Misa nos presenta la fe de unos amigos que hacen hasta lo imposible para presentar a su amigo a Jesús, que nos impresiona, porque eso sí que es amistad, querer lo mejor, y lo mejor para el otro es presentarle a Jesús. Y el Señor quiere y pide pues mi colaboración dentro del plan de salvación para que yo también le presente a otros a Jesús. Es decir, nos ha presentado esta semana encuentros concretos, encuentros de personas sencillas, de personas del día a día, como nosotros, como Jesús, personas que buscaban a Jesús,
por lo que fuera, por una curación, por una sanación, por un milagro, por escuchar su palabra. Vamos ahora, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, a hacer una pausa para reflexionar, para pensar, para meditar en cómo nosotros aprendemos a descubrir ese lenguaje de Dios, si nosotros estamos acostumbrados a percibir el lenguaje de Dios o si por el contrario nos complicamos mucho y queremos que Dios nuestro Señor se abaje, digamos, a nosotros, también a nuestro lenguaje, cuando somos nosotros los que, en medio de esa sencillez, nosotros que somos muy complicados, debemos aprender a descubrir su acción en nosotros y en nuestro mundo. Justo detrás de las mías, mientras Fabito decías, me he dejado la piel por ti, porque te quiero más que a mi vida entera, y lo volvería a hacer, todo lo que pueda pesar, dámelo a mí, que yo lo llevo por ti. Hace ya algún tiempo que te quiero pedir, me prestas tu mirada, ver a través de ti, me dejas descubrir toda la belleza de vivir. Eres el fuerte caudal, la roca que aguanta la fuerza del mar. La vida cristiana, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, surge pues de ese encuentro con Cristo, con una persona viva, que es mi Dios, mi Salvador, que me ama, que me perdona, que está todos los días a mi lado, que camina conmigo. Dios no se ha desentendido de la humanidad, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Es ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, ese Dios de cada día. Y Dios quiere revelarse a todas las almas, quiere inundarlas con su amor, con su paz, pero hay un pero. Y ese pero depende de nosotros. Es decir, depende de nosotros, de esa sencillez con la que nosotros acojamos ese signo con el que Él se presenta ante nosotros. Es decir, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Los pastores corren a la cueva de Belén cuando el ángel les dice que ese será el signo. Ellos no empiezan a pensar, pero ¿cómo puede ser este signo? No, pero es que esto no puede venir de Dios. No, pero es que esto es un timo. Los Reyes Magos dejan sus seguridades y van siguiendo una estrella que no saben dónde les va a llevar. Y en el Antiguo Testamento es una constante, es decir, Dios que se quiere encontrar siempre con el pueblo elegido y Dios que se quiere encontrar conmigo por medio de esos signos tan sencillos del día a día en medio de mis circunstancias. Dios se quiere encontrar ahí cuando oro, cuando me acerco a los sacramentos, cuando me entrego al prójimo, también en medio de esas situaciones de problemas, de dificultades, de enfermedades, de cambio de planes. Dios quiere presentarse y quiere decirme que está también Él ahí. Voy a terminar este programa, que ya se nos acaba el tiempo y tendríamos muchísimas más cosas que decir sobre el lenguaje de Dios. Quizás dedicaremos otro programa a hablar sobre el lenguaje de Dios que tanto nos ayuda, que tanto nos ilumina. Pero voy a leer un texto, a parafrasear un texto de Santa Teresa, que un oyente me pidió que lo leyera, como el año pasado, en este inicio de año 2024. Parafraseando a Santa Teresa de Ávila, en este año 2024, quiero desearte un año lleno de retos superados, de metas alcanzadas, pero sobre todo,
un año lleno de Dios. No pido que no tengas problemas, sino que cuando los tengas, pido que nada te turbe, que ante las adversidades que este nuevo año te presenta, nada te espante, y que recuerdes que en esta vida todo se pasa, todo se puede superar, todo se puede vencer, porque Dios no se muda, Dios no cambia, Dios nos ama siempre. Basta que enfrentes los problemas de su mano y con tranquilidad, sabiendo que la paciencia todo lo alcanza. Que tu fortaleza sea el Señor, ya que quien a Dios tiene, lo tiene todo, tiene lo principal, nada le falta. Pero sobre todo, pido a Dios que este año lo vivas con el completo convencimiento de que solo Dios basta. Feliz año 2024. Hasta aquí nuestra reflexión de este Dios de cada día, del Dios de cada día que nos acompaña de modo silencioso y discreto como es Él. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día 13 en minúscula y el 1 y el 3 con los números @radiomaria.es. Que tengáis un buen inicio de año 2024, estamos todavía a inicio de año, y buen fin de semana. Y nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en febrero, el 9 de febrero, segundo viernes de mes. Les dejo con Radio María, que tanto nos ayuda y que tanto nos acompaña en nuestro día a día y que nos ayuda a comprender ese lenguaje de Dios. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes de mes para compartir nuestra fe en nuestro Dios de cada día. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el padre Juan Jaramillo.